Nuestro segundo invitado es uno de los profesores más competentes que nos ha tocado, siendo historiador, poeta y fotógrafo. Por supuesto hablo del profesor Antonio Montoya. Bueno, profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Gracias por la invitación. Muy bien, aquí con ustedes. Igual, profe, gracias por habernos aceptado. Bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio del podcast Tallardilla. Yo soy Pamela Orozco Yo soy Eric Torres. y les presentamos la entrevista con el profesor Antonio Monti. Bueno, profe, primero que nada, vamos a jugar dos cosas para que nos relajarnos. Lo primero es adivinar las portadas de los libros, profe. Ok. Según yo, están fáciles, creo. A ver, ¿ese profe cuál es? Pues no sé, me suena mucho a Harry Potter, pero Sí. puede ser Harry algo Potter. relacionado con el mundo de Harry Potter. Sí, es Harry Potter. De J.K. Rowling. Sí, sí, Harry. ¿El otro? ¿Y ese profe? La naranja mecánica de Anthony Burgess. Te dije que lo iba a usar rápido. ¿Y ese profe? Caballo de Troya, pensé número que iba a 1 ser de más fácil, Benítez. Sí, pensé que iba a ser más difícil. Bueno, habrá algunos que no conozcan, ¿verdad? Bueno, profe, nuestro segundo juego es que adivine 3 intros de 3 series que según yo creo que le gustan, según lo que recuerdo de su clase. Ahorita, a ver. Vamos a ver. Juego de Tronos. Sí. ¿El otro? Malcolm. Ajá. Claro, es un clásico. Sí, profe. Sí. ¿Y ese profe? Ah, caray. A ver, un segundo. No La recuerdo. profe es de Office. The Office. The Ah, Office. ok. ¿No la has visto? Sí, sí lo ubico, Ah, pero no Pero no sé se acordó cuál. del ese. Ah, No, no sé cuál. chale. Pero sí. Quedé de nuevo. sí. Muy bien. Bueno, casi todos. Bueno, profe, para empezar, queremos que nos platique un poco de las facetas que tiene un escritor, porque sabemos que tienen muchas, pero queremos que usted nos platique cuáles son para usted las que más se les ha presentado en la vida, pero personalmente. Bueno, yo me inspiro mucho en una poeta estadounidense llamada Sylvia Plath. Y en una de sus frases o poemas, ella menciona que cualquier incidente o cualquier tema de conversación era cruel material para ella. Y yo creo que es cierto. La vida cotidiana, las experiencias de otros, no solamente las propias en mi caso, de haber escrito algunos libros de poesía, es material. La vida misma es prácticamente una inspiración. No solamente a través de la poesía o a través de una fotografía podemos capturar los momentos, sino a través de todos los artes. Y en cuestión de las facetas, bueno, depende de lo que quieras desarrollar o escribir. Si es un cuento, si es una novela, si es un relato, depende, ¿no? ¿Qué enfoque le des? Igual creo que nos gustaría platicar un poco sobre, aparte de las facetas, usted no sé qué recomendaciones nos daría como para empezar a escribir. Depende de lo que quieran escribir. Por ejemplo, en mi caso, lo único que he publicado ha sido poesía. Aún estoy trabajando en una novela y en un libro de cuentos.
pero solamente se ha dado a la luz o ha estado a la luz 2 libros de poesía y el tercero sale en unos 2 meses más o menos. Si es poesía, pues como lo decía, ¿no? Una inspiración. Generalmente la poesía, las personas piensan que los temas son de amor, ¿no? Lo romantizan, lo tienen como enfocado en ese aspecto al amor. No es así. Pueden escribir un poema de muerte, de dolor, de tragedia. Prácticamente el morbo siempre es el que vende. Entonces, los poemas que yo llego a escribir no necesariamente los tengo que haber yo vivido, ¿no? Los viví en su momento, algunas cosas, y otros son pláticas. Me cuentan mis amigos, o de repente empiezo a caminar a la calle y veo una discusión entre parejas y digo, esto es cruel material para mí, como diría Silvia Plath, ¿no? O sea, dije, vaya, o sea, yo me pongo a escuchar cómo se gritan y todo y digo, interesante, voy a escribir algo. Y empiezo a divagar y empiezo a crear metáforas, parábolas y un juego de palabras para yo poder escribir poesía. La poesía actualmente es libre, es verso libre. Ya no es esa poesía como la de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? De casílabos o etcétera. No, no es tan estructurada. La mayor parte de la poesía es verso libre. Bueno, profe, hablando de lo que ha dicho de que había parejas, ¿cómo usted ha sobrellevado el bloqueo del escritor? ¿Bloqueo en qué aspecto? De que en la típica hoja en blanco, que todos nos hemos, de los que nos enfocamos en lo artístico, ¿cómo se ha podido salir de eso? Mira, yo escribo cuando la inspiración me llega. No es de que a las 5 de la tarde del día de la otra semana voy a tener que escribir algo forzosamente. Siempre tiene la persona que tiene talento o la persona que quiere mostrar algo, lo hace cuando le llega la inspiración. Si en estos momentos se me ocurre algo, lo anoto. A veces hay relatos que digo, voy a escribir una novela o un relato o un cuento futurista donde el protagonista sea un adicto, no sé, a comprar tenis Adidas y de repente en esta distopía va a ocurrir una explosión, no sé. Empiezo a divagar y empiezo a anotarlo. Depende del momento también. No es que tengas una hoja en blanco y ya. Si las cosas no van a salir forzadas, nada es forzado. ¿Por qué? Porque si no el poema no va a tener una estructura bien desarrollada. En el caso de cualquier escrito narrativo, siempre inicia con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y esa es la estructura base de cualquier texto. Va a depender de qué texto vayas a desarrollar. En el caso narrativo, yo creo es lo más complicado. Es de lo más complicado. Cualquiera te puede escribir un poema, pero no cualquiera te puede llegar a sentir lo que está transmitiendo el autor, independientemente de la experiencia que tengas o no. Es como la música. Hay música para bailar y hay música que a lo mejor si estás pasando por esa etapa de duelo de pareja, lo puedes llegar a sentir. Pero pues hasta un perreo puede llegarte a sentir. O sea, no necesariamente tiene que ser algo... No lo tiene que haber escrito Octavio Paz, ¿sabes? Pero sí creo yo que depende de lo que consumas, ¿no? Va a depender eso a lo que te llegue a sentir. Igual, cualquiera puede escribir una novela, pero hay que saber cómo está estructurada, cuáles son los elementos de los personajes, ¿no? Porque en una novela, por ejemplo, tenemos vasta información de personajes, cada personaje tiene su historia. En un cuento es pequeño, son pocos personajes, y es corta la historia, prácticamente nada más es del protagonista. Entonces va a depender lo que vayas a hacer, cómo lo vayas a hacer. Te tienes que inspirar. Si voy a escribir sobre deportes, pues ¿qué es lo que tengo que consumir? Deportes. ¿Qué es lo que voy a tratar de mostrar? ¿Qué es lo que voy a tratar de decir? Porque si alguien más ya lo dijo, tienes que salir de la tangente, tienes que ser disruptivo con lo que vas a hacer. ¿Cuántos libros se han escrito de amor? Millones. Entonces, qué flojera leer otro libro de amor, poesía de amor, más bien. Entonces,
En mi caso, pues trato de que los poemas sean crueles, venenosos, de humor negro, humor ácido y que pueda mostrar la crueldad del ser humano. Sí, para salir un poco como de todo lo que se está vendiendo ahorita. Sí, ¿no? exactamente. Si ustedes crean los mismos productos, si tienen éxito, bueno, está bien, pero es lo que les decía a los chicos de guionismo. Si me traen una historia de La Rosa de Guadalupe, pues qué flojera. Necesito algo diferente. Y hablando de crueldad, profe, bueno, de esos, ¿usted qué libros recomendaría de terror? Porque según yo, le gustaría el terror. Me gustan todos los géneros. Pero el Escucho terror muy raro más eso, así. pero no importa. Pero el terror Ajá. no le fascina más por su Instagram, que he visto que tiene como imágenes. Me más- gusta el más terror, me gusta el humor negro, el humor ácido. Yo creo que hay un libro que está basado en una película. No vean la película, lean el libro primero. Se llama El Diablo a todas horas. Ajá. No, el libro es magnífico, nada que ver con la película, hay muchas cosas que omiten, evidentemente. Ese libro sería el que recomendaría, El Diablo a todas horas. El Diablo a todas horas. Otro libro de terror, bueno, los clásicos de Edgar Allan Poe, incluyendo el poema El Cuervo. ¿Qué otro libro de terror? No lo sé, puede ser Misery. Misery es un gran libro, o Miseria. Ese libro lo escribe Stephen King, es muy bueno también. ¿Lovecraft no le gusta? Sí, por supuesto, yo creo que su libro estrella, En las montañas de la locura, es fantástico. Sí. Lo que pasa es que el terror es un género que muchas veces pensamos que solamente es miedo, ¿no? No es así, el terror es prácticamente lo que describes de la crueldad y de lo mórbido. Eso es el terror. Tiene elementos también de monstruos fantásticos, como el horror. Son géneros muy similares, pero sus distinciones son las que los hacen diferentes, evidentemente. Hace un momento usted nos comentaba, por ejemplo, el comentario que nos hizo de que no viéramos la película, sino que el libro. Creo que también sería un poco interesante que nos platicara sobre las películas de terror o de algún género que a usted le guste. Mira, hay un libro que no es de terror, sin embargo es una novela muy larga que recomiendo, se llama On the Road. O bueno, yo no sé hablar inglés, pero En el camino. Ajá. ¿Sí? Jack Kerouac es un maestro para contarte una historia de viajes, ¿no? De cómo una persona a través de los ride, no sé cómo le llamen, ride, sí, ride, de ida, ahorita la piensas tomar un ride, ¿no? O sea, a principios de los 2000 o a finales de los 90 era muy diferente, ¿no? O sea, mis hermanos viajaban por todo México a través de ride. Pero ahorita es si tomas ride o pides un aventón, pues quién sabe si regreses, ¿verdad? Las cosas han cambiado. Sí. En el camino es un libro que también tiene película, pero la película es muy mala. Realmente tiene que estar bien dirigida y el guión sobre todo es lo importante. Tienes un buen guión, puedes hacer un gran trabajo. Aunque el director sea medio malo, puedes hacer un gran trabajo. Pero mientras el guión sea terrible, no puedes hacer nada. Y que se basen, yo creo, en la historia original, ¿no? Porque muchas veces Sí. veo que dicen que está basado en, pero le cambian muchas cosas a la historia. A veces es factible cambiar ciertos detalles, pero otras veces simplemente no está bien interpretado, no lo llevan del guión a la pantalla. Son muchos elementos. ¿Usted nunca vio Midsommar? Sí, te gustó? Midsommar, sí, Es de buena. Ari... no me acuerdo cómo se llama el director. Pero creo que su primer nombre sí es Ari, pero, ajá, pero ¿no le gustó el final? ¿Le gustó el final de esa película? Sí, yo creo que la cinta es una película de arte. Sí. O sea, no es muy conceptual, está llena de conceptos, pero mientras haya sangre a mí me fascina. Es un gran director, sí. Tiene otra cinta que se llama, en México le pusieron El Diablo a todas horas. No, perdonen, El legado del diablo. Hereditario, ¿no? Ajá, herencia o hereditario sería en español. Igual yo creo que para cerrar esta primera parte de la entrevista... Ari Aster, discúlpame. Perdón, continúa.
Para cerrar esta parte de la entrevista nos gustaría saber su opinión sobre el cine como manera de expresión. El cine es el arte que conjuga todo. Son 7 artes, es el 7º arte. O sea, en el cine yo creo que es la mayor expresión artística que el ser humano ha podido crear. Si ustedes ven una película de artes marciales, ahí incluye danza por las coreografías. No, el cine va muy ligado a la literatura, a la fotografía, a la pintura, la paleta de colores que utilizas, los sonidos. Es una de las cosas más bellas que yo he admirado. Creo que el cine con el cine es como una relación amorosa. Puedes amar las películas, puedes odiarlas, es una relación tóxica, ¿no? De odio y amor. Entonces sí, el cine, desde que los hermanos Lumière a finales del siglo XIX inventan este cinematógrafo que es fotografía en movimiento, eso significa cine, empieza una revolución artística de entretenimiento y comunicativa. ¿Hay películas que le hayan marcado, profe? Sí, por supuesto. Te puedo decir por país, por año y por género. Pero yo creo que en general hay una película de estudio Ghibli que se llama Recuerdos del Ayer. Creo que es una película que vi hace unos 6 años, 7 yo creo aproximadamente. Y habla sobre ya cuando estás dejando los 20 y va para los 30, ¿no? Digo, yo ya pasé los 30, pero en aquella época era así de que el miedo a dar ese paso, ¿no? Esa es una de las películas que me ha marcado. Otra de ellas yo creo que es Principio y Fin de Arturo Ripstein, una película mexicana que habla mucho sobre la sociedad mexicana, sobre la vida cotidiana y la relación entre los hermanos y la familia. Entonces sí creo que me llegó al corazón. Y otra más se llama Los insólitos peces gato, que también es mexicana. Esa película salió yo creo hace unos 10 años, 8 años aproximadamente, 2013, 2014 por ahí, ya no sé ni en qué año vivo. Igual habla sobre la soledad, sobre la familia, y son películas que en lo personal me han marcado muchísimo, ¿sí? Generalmente han sido películas latinas. Las películas mundiales en general, hay muchas que me han marcado. La infancia de Iván, de Andrei Tarkovsky, una película soviética, cuando aún existía la Unión Soviética. Y bueno, una película francesa llamada Leon the Professional, el director es francés, dirigida por Luc Besson. Esa también me ha marcado bastante. Pero sí hay películas. Y así me puedo ir por género, por año, Híjole, es una infinidad. Sí. ¿Y usted qué piensa, profe, a cambiar un poco de tema? Sí. De los autores que han salido que no son autores, como por ejemplo los youtubers o los creadores de series. De contenido. Ajá, ¿A eso te refieres? Ajá, que han escrito libros. Bueno, las redes sociales son un medio de transmisión, es un medio de comunicación. Sin embargo, hay mucho... Mira, Humberto Eco, que es un gran escritor que aún vive, que ya debe tener como 80,000 años, pero aún vive, una vez mencionó, hace un par de años, que Internet estaba lleno de legiones de idiotas. Entonces, no es el medio de comunicación, es la persona que transmite. Afortunadamente o lamentablemente, cualquiera tiene un micrófono, cualquiera tiene una red social, cualquiera es público. Y no le dan cabida a la gente si realmente todos tenemos derecho a expresarnos. Pero muchas veces hay productos mal realizados y mal enfocados. Depende de las personas que consuman eso. Yo creo que está bien, están en su derecho, pero pues háganlo bien. Las nuevas generaciones viven prácticamente en las redes sociales. Esas redes sociales nos separan en lugar de unirnos. Todos están viviendo a través. No le damos un uso correcto. Creo que hay buenos youtubers, hay buenas personas que suben contenido bastante sólido, y hay mucha miércoles, la verdad.
sea, hay mucha mierda, no sé si se puede decir, pero si no lo dije, hay mucha mierda en redes sociales. Depende de la persona. Cualquiera puede volverse famoso por cualquier tontería. Sí, que yo creo que aquí lo preocupante es que yo siento que la sociedad es la que le da como el poder a esas Por personas supuesto. de seguir haciendo ese tipo de contenido. Y ahí medimos qué capacidad tiene la sociedad. Porque si hay productos basura, ¿cuánta basura no habrá en la sociedad? Sí. Abunda y vomita de basura. Entonces, tampoco no todo tiene que ser artístico y elegante y culto, pero hay que medir lo que consumimos. Si ustedes abusan del cigarro, seguro les va a dar cáncer. Si yo abuso del azúcar, me va a dar diabetes. Gracias por el café y las galletas, por cierto. Si yo abuso de ciertas toxicidades, pues me va a volver tóxico. Es lo mismo con los contenidos que tenemos en redes sociales. Es lo mismo. Yo creo que es bueno divertirse y entretenerse, pero hay que saber cómo. Sí. E incluso hasta para ser vulgar y corriente hay que tener estilo. Y no cualquiera lo tiene. Es lamentable cómo veo a generaciones más pequeñas que se emboban por ejemplo, cuando estaba Yo Stop. O sea, digo, esa tipa tenía millones. Sí. Sí. Y ahorita, pues, no ha cambiado. Por supuesto que no ha cambiado. Sin embargo, la obligan a cambiar. Sí, le cerraron el canal, ¿no? Le Le bajaron, pues, ahora sí que muchas cosas bajo un contrato para poder salir de la cárcel. Sí, que nada más la hacen como aparentar algo que pues realmente no es, para que pudiera salir. Uno nunca cambia, la gente no cambia, grábenselo, no cambia, ¿sí? Podemos modificar ciertas conductas, ciertas acciones, pero nosotros no cambiamos. Nosotros somos así siempre. La esencia del ser humano se queda para siempre. Obviamente hay niveles y hay formas de expresarnos en ciertos lugares. No voy a ir a la iglesia, bueno, no voy, pero a expresarme de una forma que a lo mejor como yo me expreso en la calle o en la casa o aquí. Bueno, en realidad yo soy muy así, siempre, pero bueno. Y, profe, ya para cerrar este podcast, queremos hacer unas preguntas que nos hicieron los alumnos, que unas son de limón. Ajá, ¿De sí, mí? sí lo ubico. Sí. Ubico a todos, a veces no ubico los nombres, pero sí. Pero sí los seguro ubico. sí, sí, Es lo que ubica ella. comprendan que tengo muchos alumnos y se me olvidan sus nombres, pero sí los ubico. ¿Quieres empezar? Sí, la primera de ellas sería uno de sus hobbies que nosotros sabemos que le gusta. Serían si nos podría compartir algunos tips para fotografía. Me gusta la fotografía urbana. Generalmente no es que ande ahí acosando a la gente y a ver a quién retrato. Creo que cuando ustedes fotografían la realidad o la vida cotidiana, es la esencia de cada lugar. Cualquiera puede fotografiar paisajes. Desde su celular pueden sacar su celular, evidentemente. Ah, qué bonita montaña. Le tomo fotos. He visto miles de fotografías en Google de montañas. Eso no es especial. ¿Qué es lo que tengo que retratar? Un puesto de tacos, un perro de la calle, un vagabundo, no sé, el mismo cuerpo humano, la desnudez humana, yo creo que es lo más bonito, ¿no? Obviamente, sí, ya sé que fotografías artísticas. Nosotros tenemos que capturar momentos. No deben de capturar cosas banales o triviales que ya miles de fotógrafos han captado. Siempre tienen que ver diferente. ¿Qué no se ha fotografiado? Por ejemplo, ¿qué he fotografiado? Bueno, no, luego les paso si quieren fotografías. Una nube que parece un algodón gigante. Cuando fui a Durango el año pasado, fui a una de las parcelas de mi cuñado, me llevó en su tractor. Está el pasto verde y había una nube gigante que dije, esto es un algodón gigante. Y agarré la cámara y capturé ese momento. Sí, hay miles de nubes de fotografías, hay miles de campos, pero así le puse la fotografía, el algodón gigante.
Y entonces eso le da, y se ve increíble porque es una sola nube gigante en un fondo azul. Entonces parece un algodón gigante. Sin sabor, por cierto, ¿no? Pero parece un algodón gigante. No algodón de dulce, puede ser un algodón, pero se ve increíble, me gustó en lo personal. Pero yo creo que hay que capturar momentos, hay que capturar cosas raras, cosas que no las típicas fotos de que tienen que ver con plano, primerísimo plano, etcétera. No, más bien cuestiones de perspectiva. Hay que retratar lo que nadie más ha retratado. O si vamos a retratar lo mismo, que sea de diferente perspectiva. Eso sería un buen tip. Y más que nada, yo siento que lo padre de la fotografía es que se queda como para muchas generaciones después. Sí, yo creo que la otra vez que fui ya a Santa María la Ribera, bueno, ya tiene que fui, unos chicos estaban en patineta y estaban sonriendo. Eran unos niños como de 14, 17 años, no más. Y estaban en patineta, estaban en el kiosco de Santa María la Ribera. Santa María la Ribera, sí, así se llama, pero sí. Y les tomé una fotografía, ¿no? Bajaron una de ellas, su cubreboca, empezó a sonreír, a mirarlo, y en eso, órale, ahí va. O sea, obviamente no les pedí permiso. Son las mejores fotografías que ustedes pueden hacer, es las que son naturales, ¿no? Sin tanto filtro también, ¿no? Sí, hay que usar los filtros y todo, pero no hay que abusar de ellos. Sí, claro. ¿De acuerdo? Bueno, las dos preguntas ya las contestó hace rato, profe. Sí. Y hay una que preguntaron y es la de si existe una diferencia entre los guiones de cine, animación y series. Bueno, en el guionismo se utilizan tres. El guión literario, que tiene que ver con los diálogos y con la descripción del lugar de donde está la locación, donde se va a filmar. El guión técnico, que es la escaleta, ¿sí? Donde va el audio, cuántos segundos dura la escena, y donde pueden describir también los planos. Se puede trabajar en los planos, las secuencias, los cuadros, etc. Y luego tenemos el guión que tiene que ver con lo gráfico, lo visual, el guión visual se le llama. Es el storyboard, donde va a través de una serie de dibujos guiando al director, guiando al director a que la historia se lleve a cabo visualmente. Igual no sé si nos podría platicar un poco sobre qué es lo que debería de tener, como qué elementos debería de tener un guionista antes pues, de fabricar su guión. Bueno, complementando la última pregunta, sí. Un guión de animación requiere los tres, un guión de comerciales. Muchas veces, muchas telenovelas, muchas series son improvisadas, su guión es improvisado. El guión literario, lo demás tiene que estar de cajón. En México hay, por ejemplo, Mirada de Mujer, se hizo improvisado y es un producto increíble. Hasta ahorita es la telenovela más exitosa de México y se vio en su momento por 50 millones de personas. Y estamos hablando en el 90 y tantos. Discúlpame, Pamela, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Sí, claro. Nos gustaría saber qué elementos nos daría usted como para que un guionista pueda empezar a fabricar o a escribir su guión. La inspiración, totalmente. Yo creo que si yo voy a hacer un cortometraje de terror, ¿qué es lo que tengo que ver? No voy a ver La Rosa de Guadalupe, aunque eso me generaría terror y horror, ¿verdad? Y asco a la vez. No. Creo yo que tendrían que documentarse con libros y con películas de terror, pero bien fabricadas. La inspiración no es lo mismo a una copia, o la inspiración va más allá de una referencia. Yo voy a tomar elementos de otra persona para yo poder crear mi producto original. Guillermo del Toro, del Gordo por cariño. Guillermo del Toro, él se inspira, por ejemplo, en películas como de Veneno para las Hadas, ¿no? De Carlos Enrique Taboada, o por ejemplo una cinta española que se llama En la colmena, no recuerdo ahorita el nombre, pero él se inspira para crear sus personajes. Si ustedes ven o han visto Veneno para las Hadas, pues está protagonizada por dos niñas,
tiene elementos de horror, con brujas y todo. Y Guillermo del Toro lo que trabaja en la mayoría de sus películas son con niños. El protagonista es niño, o sea, juega con esos elementos. Para escribir un guión se requiere tener un planteamiento sólido de una historia. ¿Qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? Y con los recursos que yo poseo o voy a poseer, ¿qué tanto puedo contar? Si quiero contar una historia en Marte, pues creo que hay que tener dinero, no un fondo de pantalla verde solamente. Con eso no basta. Necesito más elementos. Entonces, el guionismo es largo, no lo acabas en 3 días. Tienes que hacer mucha investigación. Si voy a escribir un guión sobre una película histórica, pues tengo que investigar cómo se vestía la gente, cómo era su léxico al hablar. Son muchas cosas. Más que escribir, hay que investigar, hay que inspirarse y hay que trabajar todo. La paleta de colores, el audio, son muchos elementos, muchísimos elementos. No se escribe en un cuatrimestre. Se puede sacar algo por un corto, sí, pero un guión es pesado. Toma tiempo. Pero toma tiempo. Las cosas buenas toman su tiempo. Las cosas malas, cualquiera puede hacer una canción de reggaetón en 3 segundos. O sea, hay que saber, y digo, no estoy ofendiendo al reggaetón, porque luego, ¿no? Cancelado, ¿no? Sí, no, caray, o sea, en estos tiempos, si tuviera un programa de televisión ya me hubieran cancelado en el primer minuto. Pero bueno. Bueno, profe, y abordando el tema de la creación de personajes que dijo de Guillermo del Toro, ¿cuál sería un tip para crear personajes entrañables? Bueno, yo no he creado personajes entrañables, pero lo que te puedo decir es que depende. Lo entrañable o lo dulce es subjetivo. O sea, es algo muy subjetivo. O sea, yo te puedo decir, me encanta tal asesino, en tal película, claro. Pues, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Es subjetivo eso. Más que un tipo, es lo mismo, hay que investigar, hay que saber, depende también. Las películas, por ejemplo, de arte no son para todo público, no cualquiera te las puede entender. Y las películas comerciales tampoco son para cada público. Ninguno es peor o mejor que otro, Simplemente es un contenido. En el mundo del entretenimiento así es. Y ya por último, para terminar nuestro podcast, nos gustaría preguntarle, terminando con lo de los personajes, ¿cuál sería uno de los personajes con el que usted se identifica? No importa si sea de cine, de lo que sea, pero con un personaje que usted sienta... ¿Que me identifique? Bueno, podría ser yo un Frankenstein, con varios pedazos de gente que he admirado. Uno de ellos es Sylvia Plath. Sylvia Plath, poeta estadounidense, ella se suicidó a los 30 años en Inglaterra. No me refiero al suicidio, me refiero por toda su vida, ¿no? Por lo que logró para llegar a ese momento. Tendríamos que hablar de Sylvia Plath, pero pues eso duraría como 3 horas, ¿verdad? 1 hora por cada década de su vida. Sylvia Plath. Otro personaje que admiro y que veo mucho reflejo sería Jack Kerouac. Jack Kerouac es, yo creo que cuando empecé a leer On the Road, bueno, en el camino, era muchas vivencias que yo he pasado, nada más que él las pasó en los 50s y en Estados Unidos. Entonces, Jack Kerouac, Sylvia Plath, y por último yo creo que sería quizás, no sé, es que son muchos personajes, pero podría decir que, ahora sí, para que ya no suene tanto a tragedia, Jane Austen podría ser. Jane Austen. Un poco más dulce. Es como mi lado romántico, dulce, porque aunque sea un monstruo, tengo mi corazoncito también. Todos tienen su corazoncito, ¿verdad? Envenenado, pero lo tienen. Oscuro, pero lo tienen. Bueno, profe, una vez más, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que se le haya pasado bien. Uy, hombre, de película. No, es en serio. Gracias por ustedes por invitarme,
Y bueno, pues espero que les sirva esto. Gracias, profe. Estos pequeños datos de lo que he trabajado y de lo que he estudiado también y de lo que me gusta, ¿no? Amo el arte, amo la literatura y amo el cine y sobre todo obviamente la historia porque pues, ese es mi fuerte. Gracias. Gracias, profe, gracias a usted. Bueno, y no nos vamos sin antes recordarles que se suscriban y denle like. Yo soy Eric Torres Y yo, Pamela Orozco. y esto fue Ay, Ayarrilla.